acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Hola amigos de Ecos del Averno, ¿qué tal? Espero que hayáis tenido muy buena semana y bueno, pues aquí estamos de nuevo con un nuevo programa de nuestro podcast que va a ser muy especial porque va a tener una estructura muy parecida al último, ¿no? Vamos a tener varias secciones en las que vamos a tratar varios casos, por lo que va a ser bastante ameno y completo. Vamos a empezar con una sección de introducción a las psicofonías, qué son las psicofonías, una breve historia, cómo capturarlas, el equipo que se usa. Bueno, un poquito analizar pues todo el mundo de la psicofonía para obtener los mejores resultados y que sean reales, saber cómo filtrarlos, etcétera. Va a ser muy interesante, no os lo podéis perder. En la segunda sección del programa, pues vamos a tocar dos casos paranormales, uno que es de sobra conocidos para todo el mundo, como son las caras de Belmez, ¿vale? En Belmez de la Moraleda, en Jaén, que es un pequeño pueblo de Jaén, España. También vamos a tocar otro caso que es menos conocido que este por nosotros, pero no por ello menos apasionante, que es el experimento Scole, uno de los fenómenos paranormales más enigmáticos de la historia. Para la tercera sección os he preparado un contenido también bastante interesante que os va a encantar, que son dos sitios encantados, uno situado en Europa y otro en América Latina, que no son tan conocidos, pero que guardan unos misterios increíbles. Y para finalizar el podcast acabaremos con 5 noticias de misterio y sucesos paranormales de actualidad, que son de hace poquito y que os van a encantar y a sorprender por igual. Muchas gracias de nuevo por estar aquí en Ecos del Averno, vuestra casa. Empezamos el programa, bienvenidos a este nuevo capítulo. Vamos a empezar esta primera sección, como hemos dicho, con una breve introducción a las psicofonías. ¿Qué son las psicofonías? Las psicofonías, también conocidas como Electronic Voice Phenomenon, EVP, son grabaciones de sonidos o voces que no tienen una fuente física evidente. Estas manifestaciones suelen interpretarse como mensajes que provienen de entidades sobrenaturales. Pero, ¿qué hay detrás de estos misteriosos sonidos? ¿Es realmente posible comunicarse con el más allá o estamos ante fenómenos explicables desde la ciencia? Pues vamos a analizarlo y intentaremos, desde nuestra modesta posición, dar respuesta a alguna de estas preguntas. Vamos a comenzar con una breve historia de las psicofonías, del origen. En 1959, Friedrich Jürgenson, un artista sueco, grabó por accidente lo que parecía ser la voz de su madre fallecida, mientras registraba el canto de los pájaros, que era una de las aficiones que tenía este buen hombre. Esto marcó, a priori, el inicio del estudio moderno de las psicofonías. En los años 70, Konstantin Raudiv, pionero en el campo,
documentó más de 70.000 grabaciones en sus investigaciones. En España también tenemos casos muy importantes, como puede ser el del investigador Germán de Argumosa, que popularizó el término y dejó grabaciones impactantes en lugares como Belmed, o también la famosa Psicofonía del Infierno, que es de las más impactantes que hay. Pero ¿cómo capturamos las psicofonías? Pues hay equipos básicos, como pueden ser grabadoras digitales de alta sensibilidad, micrófonos externos para evitar el ruido ambiental y luego analizar todo esto con software de edición de audio como Audacity o Adobe Audition, para lo que es limpiarlas y quedarnos con la psicofonía lo más clara posible. ¿El método que podemos utilizar? Pues es recomendable elegir un lugar que tenga historial de actividad paranormal, que tenga algún suceso trágico que haya acontecido allí o que conozcamos que tiene algún pasado truculento. Hay que grabar siempre en absoluto silencio y siempre realizar también las preguntas en voz alta, dejando pausas para las posibles respuestas entre pregunta y pregunta. Y luego, por supuesto, una vez que tengamos la grabación, analizar los archivos en busca de sonidos anómalos. ¿Cómo podemos, eso sí, detectar falsos positivos? Hay que analizar bien las frecuencias para identificar interferencias de radio o ruidos ambientales. Hay que comparar las grabaciones pues con el contexto del momento. Por ejemplo, había corrientes de aire o había ruidos humanos o pasaban coches o sonó un avión que en ese momento pasó por el cielo. Y por supuesto también deberíamos utilizar un software que permita visualizar espectrogramas para distinguir patrones sonoros. Pero lo verdaderamente escalofriante de este fenómeno no es solo su existencia, sino las historias que se esconden detrás de estas grabaciones. Y en España, en particular, ha sido un lugar donde las psicofonías han dejado huella, tanto por la cantidad como por lo perturbadoras que son. Vamos a empezar con una de las psicofonías que yo considero que son, vamos, de las más inquietantes registradas aquí en nuestro país, en España, la llamada Psicofonía del Infierno a la que hacíamos referencia antes. Esta psicofonía fue captada por el, como hemos dicho, investigador Germán de Argumosa, uno de los pioneros de la parapsicología en nuestro país, y según él, durante una sesión en un lugar que estaba cargado de energía negativa, logró grabar gritos y lamentos que parecían proceder de un lugar de tormento eterno. La duración y la claridad de esta grabación la convirtieron en un icono del misterio en España. Escuchar esta grabación es como asomarse al abismo. Algunos la han relacionado con el concepto religioso del infierno, mientras que otros creen que son residuos energéticos de tragedias pasadas. Sea como sea, ya os digo yo que esta grabación, esta psicofonía, lo que está claro es que no deja a nadie indiferente. Otra psicofonía que es muy conocida es la que se registró en el Palacio de Linares, en Madrid. Este emblemático edificio es famoso por sus historias de fantasmas, pero en una grabación en particular se te ponen los pelos de punta al escucharla. En ella, pues se escucha la voz de una niña diciendo: «Mamá, mamá, yo no tengo mamá». ¿Quién era esta niña? Se habla de que era Raimundita, ¿verdad? Como ya vimos en un episodio anterior donde exploramos sitios encantados, los más encantadores del mundo y en Europa. Pasamos por este Palacio de Linares, pero no sabemos más. Puede ser Raimundita, puede ser un eco del pasado de esta mansión plagada de historias oscuras. Lo que sí sabemos es que hasta el día de hoy esta grabación no tiene ninguna explicación. Y no podemos, ya que estamos en España, olvidar el caso de Belchite, este pueblo aragonés que fue destruido durante la Guerra Civil Española. Allí, en las ruinas del lugar, se han captado psicofonías con sonidos de disparos, explosiones, gritos de soldados.
Es como si los ecos de aquella tragedia hubieran quedado atrapados en el tiempo. ¿Y qué son realmente entonces las psicofonías? Pues puede que nunca tengamos una respuesta definitiva. Algunos las ven como pruebas irrefutables de la existencia de otra vida, mientras que otros las atribuyen a fenómenos naturales o errores técnicos. Sin embargo, lo que está claro es que nos recuerdan lo poco que sabemos sobre los límites de nuestra realidad. Vamos a pasar a la sección 2 del programa de hoy, donde vamos a tratar casos paranormales. En esta sección nos vamos a adentrar en dos historias que son realmente estremecedoras y que desafían nuestra percepción de la realidad. El primer caso, no salimos de aquí, de España. Concretamente vamos a viajar a un pequeño pueblo que se convirtió en el epicentro de un fenómeno paranormal único y además seguro que es por todos conocido, ya que es de los más famosos que tenemos aquí en España, que no es ni nada más ni nada menos que el de las caras de Belmez. Y a continuación vamos a explorar un fenómeno que va a ser internacional, concretamente en Reino Unido, que fue el experimento Skoll, uno de los fenómenos paranormales más enigmáticos de la historia y realmente sorprendente. Si no lo conocéis, os animo a que os quedéis, porque la verdad es que el experimento Skoll es una evidencia práctica de que hay algo más al otro lado. Y como hemos dicho, comenzamos con las caras de Belmez. Todo comenzó en 1971 en Belmez de la Moraleda, un pequeño pueblo de Jaén. María Gómez Cámara, una vecina del lugar, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. En el suelo de cemento de su cocina habían comenzado a aparecer rostros humanos. Estas figuras parecían formarse de manera espontánea, como si algo o alguien intentara comunicarse desde el más allá. El primer rostro que apareció lo hizo en la fecha del 23 de agosto de ese mismo año, 1971, y según testigos se trataba de un rostro masculino de expresión grave y profunda. María, evidentemente asustada, intentó eliminarlo frotando y cubriendo el cemento, pero al poco tiempo aparecieron más rostros. El fenómeno se hizo popular, se corrió la voz y rápidamente atrajo la atención de los vecinos y posteriormente la de los medios de comunicación. Pronto Belmez se convirtió en un lugar de peregrinación para curiosos, investigadores y parapsicólogos. Germán de Argumosa, al que nos hemos referido en un par de ocasiones en el capítulo de hoy, estuvo allí también. Este reconocido parapsicólogo español llevó a cabo múltiples investigaciones en la casa. Según sus conclusiones, las caras de Belmez eran una manifestación paranormal resultado de las energías acumuladas en esta vivienda. Durante sus sesiones, captó psicofonías que, según él, confirmaban la existencia de espíritus en la casa. Una de las grabaciones más inquietantes decía: «Estamos aquí, no nos vamos». Algunos escépticos, como el químico José Luis Jordán Peña, argumentaron que las caras eran un fraude creado con pintura y productos químicos. Sin embargo, los análisis realizados en 1991 por la Universidad Autónoma de Madrid no lograron identificar restos de pigmentos en el cemento. Según historiadores locales, el terreno donde se encontraba la casa había sido un antiguo cementerio medieval. Esto llevó a muchos a creer que las caras eran manifestaciones de las almas de los difuntos que aún permanecían en este lugar. Las caras parecían evolucionar con el tiempo, cambiando de expresión o desapareciendo por completo.
En 2004, tras la muerte de María Gómez Cámara, algunos aseguraron que las apariciones cesaron, mientras otros afirman que el fenómeno continúa en silencio. Hoy día, Belmez sigue siendo un lugar de interés para los amantes del misterio que se acercan a visitar la casa y a ver las caras. ¿Es un fraude el suceso de las caras de Belmez? ¿Es un fenómeno inexplicable? ¿Vosotros qué opináis? Lo que está claro es que las caras de Belmez nos recuerdan que a veces lo ordinario puede convertirse en algo extraordinario. Y para seguir esta segunda sección del programa vamos con el otro caso, el experimento Skoll o Skull. Es uno de los fenómenos paranormales más enigmáticos de la historia. El experimento Skull, llevado a cabo entre 1993 y 1998 en el pequeño pueblo de Skull, Norfolk, Reino Unido, es ampliamente considerado uno de los eventos más documentados y controvertidos en la investigación paranormal. Este experimento involucró a un grupo de médium e investigadores que afirmaron haber establecido contacto con el más allá a través de fenómenos físicos y visuales absolutamente extraordinarios. A continuación, vamos a explorar su desarrollo, los fenómenos que se reportaron, las investigaciones realizadas y las controversias que lo rodean, por supuesto. Vámonos al origen del experimento. El experimento fue impulsado por un grupo de investigadores e integrantes de la Sociedad para la Investigación Psíquica, SPR, por sus siglas en inglés, que es una de las organizaciones más prestigiosas y antiguas que hay dedicadas al estudio de fenómenos paranormales. Los principales protagonistas del experimento fueron los medium Robin y Sandra Foy, junto con otros colaboradores como Alan y Diana Bennett. El grupo se reunía en el sótano de los Foy, en una habitación conocida como la sala de sesiones de Skoll, que fue acondicionada específicamente para este propósito. El experimento se basaba en sesiones de espiritismo durante las cuales se buscaba establecer comunicación con inteligencias no humanas o desencarnadas. ¿Y qué fenómenos se reportaron en el experimento? Pues los fenómenos registrados durante las sesiones fueron variados y en muchos casos espectaculares. Aquí vamos a hacer un desglose detallado de los principales eventos documentados. Uno de ellos fue la aparición de luces y orbes. Esta aparición de luces y orbes fue uno de los fenómenos más recurrentes y aparecían luces flotantes y orbes luminosos que se desplazaban por la habitación. Estas luces parecían tener inteligencia propia, ya que interactuaban con los asistentes y en ocasiones tocaban sus cuerpos. Los investigadores describieron estas luces como frías al tacto y con una energía que parecía ser consciente. También hubo materialización de objetos. Durante las sesiones, objetos físicos como flores, monedas antiguas o cristales aparecían de manera inexplicable en la sala. Estos objetos, que son denominados apports, supuestamente eran traídos desde otras dimensiones o lugares lejanos. Uno de los casos más impactantes fue la aparición de una moneda romana que al ser analizada resultó ser auténtica. También hubo casos de psicografía y escritura en la película fotográfica. En varias ocasiones los participantes colocaron rollos de película fotográfica virgen dentro de cajas selladas y cerradas. Tras las sesiones, al revelar las películas aparecían mensajes, símbolos y dibujos que nadie había manipulado físicamente. Algunos mensajes supuestamente provenían de figuras históricas o entidades espirituales. Hubo también manifestaciones auditivas y táctiles. Por ejemplo, se escucharon voces desincorporadas, golpes y sonidos de golpeteo que parecían responder a preguntas. Además, los asistentes afirmaron sentir manos invisibles tocándolos o moviendo objetos en la sala.
Hubo aparición de seres y figuras. Muchos de los participantes aseguraron haber visto figuras humanas o sombras que se manifestaban de forma breve pero clara. Estas figuras fueron descritas como entidades etéreas que parecían estar observando o interactuando con el grupo. Pero, ¿cuál fue la metodología de este experimento? El experimento School se diferenciaba de otros estudios paranormales por su rigor y su estructura. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, las condiciones controladas, ya que las sesiones se llevaban a cabo en completa oscuridad para evitar cualquier posibilidad de manipulación visual. Los investigadores externos, incluidos los miembros de la SPR, supervisaban las sesiones y revisaban los equipos utilizados. También hubo participación de científicos. Por ejemplo, dos científicos destacados, el doctor Montague King y el doctor David Fontana, ambos miembros de la SPR, participaron en el experimento y documentaron los fenómenos. Aunque inicialmente escépticos, ambos acabaron convencidos de la autenticidad de los eventos. Hubo uso de tecnologías, emplearon cámaras, grabadoras de audio y otros dispositivos para registrar lo ocurrido. Sin embargo, muchos fenómenos desafiaron la capacidad de los equipos tecnológicos para ser captados. A pesar de la cantidad de fenómenos reportados, el experimento School no estuvo exento de críticas y escepticismo. Algunos puntos claves sobre las investigaciones y las controversias incluyen el apoyo de la SPR, por ejemplo. La SPR publicó un informe oficial en 1999 que respaldaba muchos de los fenómenos registrados durante el experimento. Los científicos que participaron concluyeron que los eventos no podrían explicarse fácilmente mediante fraude o causas naturales. Crítica de los escépticos, pues el mago e investigador paranormal James Randi argumentó que las condiciones de oscuridad total hacían imposible descartar el fraude. Otros señalaron que la falta de grabaciones de vídeo o pruebas físicas más contundentes disminuía la credibilidad del experimento. Aunque los fenómenos fueron ampliamente documentados, no se logró replicar con éxito los eventos en otros lugares o bajo condiciones más controladas. ¿Qué podemos sacar como conclusión y legado de este experimento? El experimento School sigue siendo uno de los casos más fascinantes en la historia de la investigación paranormal. A pesar de las críticas, los fenómenos registrados desafían explicaciones convencionales y abren la puerta a preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia y la existencia de vida después de la muerte. Si los fenómenos del experimento School son reales, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la realidad? ¿Estamos realmente solos en este plano de existencia o hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? Sea cual sea la respuesta, el experimento School nos invita a mantener la mente abierta y la curiosidad viva. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Pasamos a la tercera sección del podcast de hoy. En esta tercera sección viajaremos a través del tiempo y el espacio para explorar dos lugares encantados que han permanecido en las sombras de la historia, pero cuyo misterio sigue muy, muy vivo. Nos vamos a adentrar en un castillo europeo cargado de tragedia y en un lugar en América Latina donde la muerte y lo sobrenatural se entrelazan. Preparaos porque vais a descubrir historias que no dejan indiferente a nadie. Vamos a empezar por el castillo de Muschan, Austria, Europa. Nuestro primer destino, como digo, nos va a llevar hasta este castillo que está situado en Austria, el siniestro castillo de Muschan, también conocido como el Castillo de las Brujas. Está situado en la región de Salzburgo y este castillo es un lugar profundamente marcado por la tragedia humana y los ecos del pasado. Su historia está ligada a los juicios de brujas más espeluznantes de Europa y, según las leyendas, a día de hoy sigue habitado por las almas de aquellos que sufrieron injusticias en sus muros.
¿Y cuál es la oscura historia de este lugar? En el siglo XVII, este castillo fue utilizado como sede del tribunal durante los juicios de las brujas de Salzburgo, conocidos como los juicios de Zaubererjagd. En estos procesos, más de 100 personas, en su mayoría mujeres y niños, fueron torturadas y ejecutadas bajo la acusación de brujería. Se dice que muchas de estas víctimas fueron condenadas injustamente y que sus almas no han podido encontrar descanso. Los relatos nos cuentan que sus gritos de dolor aún pueden escucharse en las noches más frías. Se han reportado además numerosos fenómenos paranormales, como por ejemplo visitantes y trabajadores del castillo que han reportado fenómenos inexplicables como puertas que se abren y se cierran solas, sombras que cruzan las habitaciones y susurros en los pasillos vacíos. Uno de los fenómenos más espeluznantes es el avistamiento de un espíritu femenino que, según la leyenda, pertenece a una mujer que fue ejecutada injustamente como bruja. Se dice que aparece con un rostro afligido y vestida con ropajes de la época. Actualmente, el misterio sigue envolviendo a este lugar. Hoy día, el castillo es una atracción turística, pero muchas personas han abandonado las visitas antes de tiempo debido a sensaciones de incomodidad extrema. Algunos incluso afirman haber sentido un aire helado o haber sido tocados por manos invisibles mientras recorrían las mazmorras. ¿Es posible que las energías del pasado sigan atrapadas en Mushan? ¿O se trata de una sugestión colectiva influenciada por la historia del lugar? Lo que es evidente es que el castillo de Mushan es un recordatorio de los horrores de la intolerancia humana, pero también de cómo el pasado puede dejar una marca imborrable en el presente. ¿Y tú, te atreverías a visitarlo? Y seguimos nuestra ruta por los lugares encantados y vamos a nuestra siguiente parada. Nuestro siguiente destino nos lleva a América Latina, concretamente a Ecuador, donde encontramos la Hacienda Montalvo, un lugar lleno de belleza, pero también de misterio. Construida en el siglo XIX, esta hacienda, que está ubicada cerca de la ciudad de Ambato, es conocida no solo por su arquitectura colonial, sino también por las historias aterradoras que han surgido tras décadas de actividad paranormal. ¿Cuál es el origen de la leyenda? La hacienda Montalvo fue propiedad de Juan León Montalvo, un famoso escritor y político ecuatoriano del siglo XIX. Sin embargo, tras la muerte de su familia, la hacienda cayó en el abandono y comenzaron a surgir relatos de presencias fantasmales. Algunos dicen que el espíritu de una joven criada, asesinada brutalmente en la hacienda, todavía ronda el lugar. Otros afirman haber visto la figura de un hombre vestido de época caminando lentamente por los pasillos. Hay varios reportes de eventos paranormales y múltiples testimonios. Por ejemplo, apariciones, ya que tanto lugareños como visitantes aseguran haber visto sombras y figuras humanas que desaparecen al acercarse a ellas. Una de las historias más conocidas es la de un niño que aparece en las habitaciones y luego se desvanece sin dejar rastro. Hay también psicofonías y ruidos inexplicables. Investigadores paranormales que visitaron la hacienda captaron voces y lamentos en grabaciones, especialmente en las habitaciones traseras y en los establos. Pero también hay sensaciones físicas, ya que algunas personas han reportado sentir un peso extraño sobre sus cuerpos, es decir, como si alguien invisible intentara detenerlos. También se habla de cambios bruscos de temperatura en ciertas áreas de la hacienda. ¿Cuál es el misterio detrás de la hacienda Montalvo? Según las leyendas locales, el espíritu de la joven criada busca venganza, mientras que el alma del dueño original de la hacienda deambula para proteger el lugar de los intrusos. En los últimos años, varios grupos de investigación han intentado dar explicación a los fenómenos, pero hasta ahora no han encontrado respuestas concluyentes. La hacienda Montalvo es otro de los lugares donde la historia, la tragedia y lo paranormal se entrelazan.
Sus muros antiguos parecen guardar más secretos de los que estamos preparados para descubrir. ¿Acaso es que las energías del pasado están más vivas de lo que creemos? Lo que está claro es que ambos lugares, tanto el castillo de Mushan en Austria como la hacienda Montalvo en Ecuador, nos muestran cómo la historia y el misterio pueden perdurar a través de los siglos. Desde los ecos de los juicios de brujas hasta las almas perdidas en una hacienda ecuatoriana, estos sitios nos invitan a reflexionar sobre el impacto de las tragedias humanas y el poder del más allá. ¿Te atreverías a explorar sus secretos? Nosotros, en Ecos del Averno, seguiremos investigando para traerte las historias más inquietantes y más increíbles del mundo. Déjanos, eso sí, tu comentario en la zona de comentarios de iVoox o en la de Apple Podcast o YouTube Music si te gustaría que tratáramos algún caso, mito o leyenda en especial que sea de tu agrado, que te gustaría oír o que tú conozcas. Y nos vamos a nuestra última sección con la que entraremos en la recta final de nuestro programa de hoy. Y lo haremos con las 5 noticias más actuales y sorprendentes del mundo del misterio. Vamos a ir desde fenómenos paranormales en un hospital de Sevilla hasta psicofonías en Belchite, pasando por encuentros con fantasmas de famosos y estaciones de metro abandonadas. Abrochaos el cinturón porque estoy seguro de que estas noticias os van a poner los pelos de punta. Empezamos por Sevilla. Concretamente nos vamos a ir al Hospital Virgen de la Macarena. Este ha vuelto a ser noticia por fenómenos paranormales. Pacientes y trabajadores del centro han reportado lamentos, sombras inexplicables y apariciones que recorren los pasillos del hospital durante las noches más silenciosas. Este hospital, fundado en los años 50, ha sido escenario de miles de historias de vida y muerte. Según expertos en lo paranormal, los hospitales son lugares propicios para fenómenos inexplicables, debido a la gran carga emocional que albergan. Los lamentos y las sombras que se han reportado recientemente parecen estar conectados con las antiguas áreas de cuidados intensivos, un lugar donde muchas personas, desgraciadamente, pasaron sus últimos momentos. Hay testimonios y eventos recientes. Un vigilante de seguridad afirmó haber escuchado pasos en un pasillo vacío y haber visto una figura oscura que desapareció al encender las luces. También una enfermera relató cómo en su turno de noche sintió que alguien tocaba su hombro mientras revisaba a un paciente, pero al mirar atrás no había nadie. ¿Qué dicen los investigadores? Según un equipo de investigación paranormal de Sevilla que ha visitado el lugar, el hospital podría estar experimentando fenómenos de energía residual, en el que los eventos traumáticos quedan grabados en el entorno. Han solicitado permiso para realizar grabaciones y mediciones electromagnéticas en las áreas más conflictivas. Vamos a la segunda noticia, que es tan asombrosa como escalofriante. La Santa Compaña reaparece en Galicia. Desde Galicia nos llega una noticia que revive una de las leyendas más icónicas de la cultura celta, la Santa Compaña. Investigadores locales aseguran haber captado imágenes de esta procesión espectral en las cercanías de un crucero en Ourense. ¿Qué es la Santa Compaña, para quien no la conozca? Según la tradición gallega, la Santa Compaña es una procesión fantasmal formada por almas en pena, que recorre los caminos durante la noche. Se dice que va encabezada por un mortal que lleva una cruz y un caldero, y que de cruzarse con ellos puede traer desgracias. Sobre el avistamiento reciente, sabemos que el suceso ocurrió en un pequeño bosque cerca de Allariz, donde un grupo de investigadores paranormales realizaba una grabación nocturna. Según los testigos, vieron una fila de luces moviéndose en silencio entre los árboles y al acercarse, estas desaparecieron. En las grabaciones de vídeo aseguran haber captado figuras etéreas y un murmullo que no pudieron identificar. Los vecinos de la zona aseguran que esas luces no son extrañas y que siempre han estado asociadas con la leyenda de la Santa Compaña. Algunos afirman que es un aviso de futuros fallecimientos en la comunidad.
Y desde tierras gallegas nos vamos a Aragón, concretamente vamos a viajar hasta Belchite. Belchite, el pueblo fantasma de Aragón, vuelve a ocupar titulares. Un equipo de exploradores urbanos asegura haber captado nuevas psicofonías en la iglesia derruida del pueblo viejo. Este lugar, que está marcado por la tragedia de la Guerra Civil, es conocido por sus fenómenos paranormales. Belchite, que fue escenario de una de las batallas más sangrientas de la Guerra Civil Española en 1937, presenta y sigue presentando ecos de un pasado no olvidado. Las ruinas del pueblo permanecen como un recordatorio de la devastación, y muchos creen que las almas de los que murieron allí aún vagan por el lugar. Los hallazgos recientes, pues estos exploradores que grabaron en la iglesia derruida, donde afirman haber captado voces que dicen frases como «ayuda» y «aquí estoy». También registraron sonidos de campanas y disparos, aunque en la zona no hay campanarios funcionales. Estas grabaciones han sido compartidas en YouTube, donde han generado un intenso debate entre creyentes y escépticos. ¿Qué opinan los expertos? Los investigadores paranormales sostienen que las emociones extremas vividas en Belchite podrían haber dejado una huella energética que se manifiesta en forma de psicofonías. Sin embargo, los escépticos atribuyen estos fenómenos a interferencias acústicas o a sugestión. Experiencias paranormales de famosos. El mundo de las celebridades no está exento de lo sobrenatural. Esta semana, por ejemplo, Demi Lovato volvió a hablar de sus encuentros con lo paranormal, relatando su experiencia con una supuesta niña fantasma en su casa de Texas. Según la cantante, comenzó a notar fenómenos extraños en su casa cuando tenía 8 años. Escuchaba risas infantiles y sentía una presencia cerca de su cama. Su familia incluso contrató a un médium, quien aseguró que la casa estaba habitada por el espíritu de una niña llamada Emily. Lovato afirma que, con el tiempo, aprendió a convivir con la presencia y la considera amable y juguetona. No es la única celebridad que ha tenido experiencias similares. Kate Hudson asegura haber visto fantasmas en varias ocasiones, mientras que Ariana Grande afirma haber sentido una energía oscura en su casa. Y seguimos por tierras de España, concretamente nos vamos hasta Barcelona para hablar de las estaciones fantasmas del metro de Barcelona. Cerramos con esta noticia que mezcla misterio, historia y urbanismo. En Barcelona, las llamadas estaciones fantasma del metro han vuelto a captar la atención mediática. Estas estaciones, cerradas durante décadas, están rodeadas de mitos y leyendas paranormales. ¿Qué son las estaciones fantasma? Paradas de metro que, por diversas razones, han sido abandonadas o clausuradas. En Barcelona las más conocidas son Gaudí, Ferran y Banco. Se dice que estas estaciones están habitadas por presencias inexplicables. Algunos trabajadores del metro aseguran haber visto sombras y escuchado voces mientras realizan labores de mantenimiento. ¿Qué eventos recientes hay? En una reciente iniciativa del ayuntamiento se ha permitido a un grupo reducido de personas visitar estas estaciones durante una carrera nocturna. Los participantes reportaron sensaciones extrañas como cambios bruscos de temperatura y ecos que no deberían de existir. Estas estaciones, al estar clausuradas y en penumbra, alimentan las teorías de que podrían ser portales hacia lo desconocido o lugares donde las energías se concentran. Y con esta concluimos. Estas han sido las 5 noticias más importantes e impactantes de la semana, desde hospitales embrujados hasta estaciones abandonadas llenas de misterio. Nuestro mundo sigue ofreciendo señales de que hay más de lo que podemos ver. Esto es algo innegable. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, a todos los oyentes de Ecos del Averno. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo programa, que será, como siempre, el miércoles que viene, donde continuaremos explorando los enigmas que nos rodean. Hasta entonces, ya sabéis, manteneros alerta y no dejéis de mirar hacia lo desconocido. Que tengáis buena semana. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan,
fama de turista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos de